El Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo presenta su programa educativo Aprendiendo con Gracia, en donde podrás aprender la gracia, alabar con gracia, escucharás testimonios y entrevistas, también reflexionarás en Viviendo con Sentido y la franja infantil, los niños en la gracia, bendecidos con toda bendición espiritual. El mejor día, bendecidos a un nuevo estudio del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Soy Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. Les ruego que nos des un like a nuestra página del Facebook y se suscriban a nuestro canal y que visiten también nuestra página gracia y verdad de Jesucristo.com y así puedan acceder a nuestra biblioteca de estudios. Hermanos bendecidos en Cristo, hoy vamos a reflexionar juntos sobre la victoria en medio de la guerra y cómo este principio nos lleva a la paz interior que todos anhelamos. Aunque el mundo está lleno de conflictos y batallas, en la palabra de Dios encontramos la promesa de que en Cristo podemos alcanzar la victoria en cualquier situación. En el libro de Romanos 8, versículo 37 dice, el apóstol Pablo nos asegura, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El tema de hoy es la guerra versus la paz. Antes de empezar nuestro estudio, los invito a orar para que el Espíritu de Cristo alumbre los ojos de nuestro entendimiento a través de su palabra y que se manifieste la vida de Cristo trayendo consuelo, sanidad a nuestros cuerpos y que el fruto de agradecimiento a Dios siempre esté en nuestra boca. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por este privilegio, esta oportunidad que nos da de compartir tu palabra de gracia, declarando, Señor, que tú alumbras los ojos del entendimiento a todos los que están mirando este programa para que puedan ver las inescrutables riquezas de Jesucristo y puedan disfrutar de vida abundante y puedan disfrutar de todas tus promesas. En el nombre de Jesucristo. Amén. En nuestro caminar con Dios enfrentamos desafíos espirituales y luchas internas que a menudo nos pueden llevar al borde de la desesperación. Pero no estamos solos en esta batalla. Tenemos la palabra de Dios que es nuestra guía y fortaleza, y Cristo nos promete la victoria que nos conduce finalmente a la paz interior que sobrepasa todo entendimiento. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 8 dice, hay un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Normalmente cuando una persona pregunta qué dice la Biblia sobre la guerra, en realidad lo que quiere saber es si es correcto participar en la guerra. A los cristianos no se les aconseja ir a pelear contra sus enemigos. El apóstol Pablo escribió a sus compañeros de fe, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Romanos capítulo 12, versículos 18 y 19. En lugar de enviar a sus seguidores a pelear, Jesús les dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículos 44 y 46. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan capítulo 18, versículo 36. Las guerras y conflictos en todo el mundo evidencian una lucha por el poder, los recursos y las ideologías. Por eso en el estudio de hoy me enfocaré no en las guerras que tienen los gobiernos y las naciones o los pueblos, sino en los conflictos internos que tienen las personas, porque al fin y al cabo la mayoría de las guerras son motivadas o provocadas por personas o líderes que no han vencido sus propios deseos, ambiciones y conflictos. Por definición, la guerra o conflicto es toda lucha armada prolongada entre dos o más naciones o personas, durante la cual se producen diversas batallas. A veces tenemos días en que estamos rodeados de una serie de conflictos que se nos escapan de nuestro control. Es posible que estemos hoy angustiados, tenemos preocupaciones por la familia, asuntos de salud, problemas en la escuela, con compañeros de trabajo o vecinos,
o en muchos otros acontecimientos inquietantes en el mundo de hoy. ¿Cómo podemos encontrar la paz personal en un mundo atribulado? Ya sea que tu falta de paz provenga de acontecimientos que están fuera de tu control o de cosas en las que puedes influir o cambiar, vamos a examinar qué nos aconseja la palabra para poder pasar de la guerra a la paz interior por medio de Jesucristo. En la carta de Santiago capítulo 4 versículo 1 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las batallas más importantes se libran primero internamente en cada persona o en cada creyente. En Romanos capítulo 7, versículo 14 al 23, describe la lucha interna del apóstol Pablo contra la carne y el mal que moraba en él. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. A pesar de que Cristo quitó el pecado de mi espíritu en la cruz, este pecado fue condenado en la carne en la circuncisión de Cristo, en la cruz. Leamos esto en Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Todo lo anterior nos habla que el gran conflicto de la humanidad empieza primero dentro de cada persona. La mayoría enfoca sus esfuerzos en cómo vencer a otras personas, a los conflictos y problemas externos que lo agobian, problemas con vecinos o problemas con otro tipo de personas, pero no se dan cuenta que si no pelean primero contra los malos deseos de su carne y los vencen y encuentran la paz interna, tarde o temprano cada uno va a manifestar sus luchas y su carne a los demás, y entonces ese conflicto se hace mayor en lugar de llegar a la paz. Todo este conflicto espiritual interno se manifiesta en nuestra mente. Aquí está el campo de batalla. A menudo nos ataca con pensamientos negativos o sueños o engaños. Sin embargo, a medida que meditamos en la palabra de Dios, meditamos en nuestros caminos, nuestra mente es renovada y transformada, lo que nos conduce es a una paz profunda y a la claridad de la voluntad de Dios. Esto lo podemos también corroborar. En Romanos capítulo 12, versículo 2, podemos leer: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante reflexionar por qué Jesucristo dijo una vez: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo capítulo 10, versículo 34. En realidad Jesús les estaba hablando a una generación rebelde que vivía en tinieblas, eran esclavos del pecado y también eran esclavos bajo el imperio romano. Él venía con la espada de la palabra para hacerle guerra a las tinieblas y el pecado que reinaba en ese momento. Mientras que en nosotros la carne con sus deseos engañosos nos esté dominando, no nos deja en paz ni aún en nuestros sueños, tenemos que estar en pie de lucha y no darle tregua o paz a esas tinieblas, porque Pablo nos dice: no seas vencido de lo malo, sino que debemos vencer al mal con el bien. Esta es una verdadera guerra espiritual. El libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice o nos recuerda
que nuestra lucha no es física sino espiritual, contra fuerzas malignas externas, o sea, personas y gobiernos de tinieblas, pero sobre todo es una guerra contra fuerzas malignas internas. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57, nos brinda una esperanza. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la guerra espiritual puede ser intensa, no estamos destinados a la derrota. Jesús ya ha vencido al enemigo en la cruz y en su resurrección nos asegura nuestra victoria en cualquier batalla que enfrentemos. En los versículos anteriores también Pablo hace énfasis de que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Leamos este pasaje. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Mientras esta carne sea corrupta e inmortal, no dejará de hacer su función de luchar contra la parte espiritual. Es parte de un entrenamiento que Dios nos da para pelear la buena batalla de la fe. En esta guerra, Dios no nos dejó solos, nos dio muchas armas para no ser vencidos, las cuales Pablo describe ampliamente en Efesios capítulo 6, versículo 13 en adelante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Profundizando un poco más en los versículos que acabamos de leer, ceñir nuestros lomos con la verdad significa vivir en la honestidad, en la verdad, en la integridad, basados en la verdad de Dios. La verdad de Cristo debe ser el cimiento de nuestra fe y nos protege de las mentiras y engaños de los enemigos externos e internos. La coraza de justicia es para proteger el corazón. Espiritualmente hablando, es la mente. Nos cubre y protege nuestra mente de pensamientos que nos pueden traer mala conciencia. El Evangelio nos enseña que ya estamos justificados por la fe y que andamos con limpia conciencia. Leamos Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al tratar de llevar una vida justa y en obediencia a Dios, nos aseguramos de que nuestros enemigos no nos puedan encontrar puntos débiles en nuestra armadura. La justicia de Cristo nos defiende y nos capacita para resistir todas las tentaciones. Nuestros pies deben estar calzados con el Evangelio de la paz. Esto significa que llevamos el mensaje de salvación y reconciliación a donde quiera que vayamos. Estamos llamados a ser mensajeros de paz en un mundo lleno de discordia y de conflictos, compartiendo la esperanza que solo Cristo puede brindar y solo Cristo puede traer la paz verdadera. Efesios capítulo 2, versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El escudo de la fe. Esa es nuestra protección contra los ataques de los enemigos internos y externos. La fe en Dios y en su palabra nos permite apagar los dardos de fuego del maligno. Recuerden que la parte maligno significa la parte mala que está dentro de nosotros o dentro de otras personas. La palabra nos exhorta de andar en fe y para fe, es decir, no debemos permitir que la duda entre por lo que vemos o sentimos, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que declarar siempre las promesas del nuevo pacto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando enfrentamos dudas o temores o adversidades, podemos levantar nuestro escudo de fe y confiar en que Dios nos sostendrá. Pablo nos insta a estar firmes y mantenernos en pie después de haber hecho todo lo que debíamos.
La perseverancia en la fe es esencial, incluso cuando las pruebas y dificultades parecen abrumadoras. Dios nos promete su fuerza y su apoyo para resistir en los días malos, porque vendrán días malos y vendrán días buenos, tiempo de paz, tiempo de guerra. El yelmo o casco protege la cabeza, sede de nuestros pensamientos y emociones. Nuestra seguridad en la salvación en Cristo es un yelmo que nos guarda de la desesperanza y la confusión. Al recordar constantemente nuestra redención, mantenemos nuestra mente protegida y enfocada en la verdad. Tenemos que tener claro de que somos salvos y salvos para siempre, que su salvación está segura y que nuestro espíritu está en las manos del Señor. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fue con la palabra que Jesús venció en la tentación y al mismo diablo en el desierto. La espada es un arma ofensiva que los luchadores expertos utilizan para derrotar al enemigo. La palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, es nuestra espada. Con ella podemos enfrentar y vencer las tentaciones y derrotar las mentiras de los enemigos y defendernos de cualquier ataque espiritual, interno o externo. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra hace un trabajo para adentro y para afuera, o sea, discierne lo interno y también discierne lo externo. En Efesios 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es la conexión constante con nuestro comandante, que es Dios. A través de la oración recibimos dirección, fortaleza y comunión con Dios. La perseverancia en la oración nos ayuda a mantenernos alerta y a cuidar unos de otros a medida que enfrentamos juntos las luchas espirituales. La segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Juan capítulo 14, versículo 27 dice Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Conclusión. Hermanos bendecidos, en un mundo marcado por la guerra y el conflicto, encontramos en la palabra de Dios la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. No solo podemos triunfar en las batallas externas, sino también en la lucha interna contra las debilidades de nuestra carne, la ansiedad y pensamientos desordenados o negativos. Al confiar en Dios y aferrarnos a su paz, podemos experimentar una transformación interna que trasciende las circunstancias. Mantengamos nuestros ojos en la victoria definitiva que Cristo ha asegurado y sigamos buscando esa paz interior que solo Él puede otorgar. En Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz refleja la victoria sobre la guerra y es el fruto de una relación íntima con Él. Que tengan un excelente día. Recibo que los ojos del entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo este programa, sabiendo que Cristo vive en ellos y que ya no deben vivir bajo el temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Deben estar seguros y en reposo, sabiendo que aunque en el mundo existen guerras y conflictos, hay que recordar que Cristo venció al mundo y ahora somos más que vencedores en su nombre. Recuerden que la lucha más importante es contra los deseos engañosos y el mal que mora en nuestra carne. Cuando vencemos todos esos deseos, gozamos de victoria, ella nos produce la paz de Dios y esa paz la podemos transmitir a los demás. Ahora somos una nueva creación, hecha a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, que estamos reinando en vida, unidos espiritualmente a su iglesia y con el poder del Evangelio de Cristo en tu mente y en tu confesión. Nos vemos en el próximo programa de Aprendiendo con Gracia y por favor compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Abba Padre. Visítenos en el Face Gracia y Verdad de Jesucristo y en nuestro canal Gracia y Verdad de Jesucristo para que puedan ver todos los programas y bajar los contenidos. Hemos llegado al final de tu programa
Aprendiendo con Gracia. Agradecemos su sintonía en la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica. Los esperamos mañana a la misma hora, donde estaremos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Bendecidos con toda bendición espiritual.